Te saluda tu médico oftalmólogo Marco Purizaca. Hoy vamos a conversar de un tema muy frecuente en nuestra comunidad, que es el síndrome del ojo seco. Muchas veces me han preguntado, doctor, tengo el ojo seco, ¿se me va a poner como una pasita, se me va a chupar el ojo y ya se me va a secar? No. El síndrome del ojo seco es un problema muy frecuente en el cual uno de los componentes de la lágrima, nosotros tenemos un componente que se llama la película lagrimal. Esa película lagrimal tiene tres partes, una parte de agua, una parte de moco y una parte de aceite. Esos tres componentes se unen y producen la película lagrimal. Cada vez que nosotros parpadeamos, acá en la parte superior del ojo, debajo del huesito, tenemos nuestra glándula lagrimal, que es como una esponjita que tú cada vez que parpadeas se aprieta como una esponjita y sale la lágrima. El circuito de la lágrima sale por arriba, circula toda tu vista y llega hacia los conductos lagrimales que están en la parte interna y por ahí desagua la película lagrimal. Tiene un circuito. Entonces, cuando falla uno de esos componentes, nosotros lo denominamos síndrome del ojo seco. ¿Por qué, doctor, tengo ojo seco? Usted me dice que tengo el ojo seco y me sale un montón de lágrimas. Como ya le hemos mencionado, tiene tres componentes. El componente de moco o el componente de aceite está fallando y por eso tienes que solamente te quede el componente acuoso y no se quede en la vista y se pierde con bastante facilidad. Eso se llama el síndrome del ojo seco. Puede ser leve, moderado o severo, dependiendo del tipo de problema subyacente que puedas tener. Tengo pacientes que tienen problemas reumáticos, artritis reumatoidea, algún tipo de enfermedad inmunológica que malogra la formación de la lágrima a nivel de la glándula lagrimal y produce este tipo de lesiones en la vista como ardencia, dolor, ojo rojo y visión borrosa. Generalmente cuando es de tipo inmunológico, este tipo de ojo seco es de tipo moderado y severo. Pero los síndromes de ojo seco más comunes son los síndromes del ojo seco de oficinista, de la persona que trabaja en oficina, de la persona que utiliza los equipos electrónicos, celular, computadora, tablet, que están muchas horas frente a esos equipos electrónicos y tiene el problema del ojo seco. Esos ojos secos se denominan ojos secos leves, en los cuales necesita un sustituto lagrimal para nosotros ayudarle a la persona cada vez que parpadea no tenga esas molestias oculares. También hay que tener hábitos en los cuales no podemos estar horas sobre horas en los equipos electrónicos porque nos produce mayor irritación a nivel de las vistas. Así que ya vas conociendo cuáles son los componentes de la película lagrimal, por qué se produce el ojo seco y los diferentes tipos de lágrimas que hay en el mercado tienen una característica fundamental. Actúan a un nivel de uno de esos tres componentes. No es nomás ir a la farmacia, a la botica, decir, dame un goterito de lagrimal, porque no todos son iguales. Nosotros indicamos dependiendo del componente que tienes y la molestia que se te presenta. Entonces, damos sustitutos lagrimales que tengan algunos componente acuoso, damos sustitutos lagrimales que otros que tengan componente oleoso y otros el componente de mucina, que es como el moco. Por eso tengo algunos pacientes que cuando tienen molestias me dice, doctor, a mí me sale como legañas amarillentas, te tengo infección, deme un antibiótico. Y a veces nosotros lo evaluamos y le decimos, lo que tienes es un síndrome del ojo seco, en el cual tienes deficiencia de la parte del agua, de la parte acuosa, por eso te queda como un moquillo a nivel de la vista pegajoso. Así que este tipo de diagnósticos y los componentes debe darlo el médico oftalmólogo, así que no te automediques porque muchas veces no vas a ver solución a tu problema. Así que ya vas conociendo qué significa el síndrome del ojo seco.
y evitar que no haya mayores complicaciones. Porque cuando uno no se trata bien lo que es el síndrome del ojo seco, cuando ya se vuelve moderado a severo, puede producir una visión muy borrosa, un dolor muy intenso y lesiones a nivel de la vista en la cual se va poniendo el ojo, la parte de la córnea blanca. Entonces es importante ustedes acudir a tiempo siempre con su médico oftalmólogo. Recuerda, Marco Purizaca, más cerca a ti.